Bienvenidos a la Arboleda Sagrada y a la continuación de esta serie sobre las enseñanzas e historias de la vida del presidente Russell M. Nelson. Este tema es diferente a lo que normalmente comparto en este canal. Típicamente comparto temas doctrinales, temas sobre la historia de la iglesia u otras enseñanzas sobre las escrituras. Aquí les comparto algo de la vida de nuestro profeta actual, que hace un par de días acaba de fallecer. Así que hay que terminar esta serie para que podamos aprender más de su buen ejemplo y su buena vida que vivió. Hermanos, si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra abajo. Después, favor de hacer clic en la campanita y seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Continuemos entonces con esta biografía de la vida de Russell M. Nelson. En su primer discurso de la Conferencia General como presidente del Quórum de los 12 en octubre del año 2015, el presidente Nelson se dirigió directamente a las hermanas de la iglesia, recordándoles quiénes eran ante los ojos del Señor y cuán cruciales eran para la obra del Señor. Para muchas mujeres, su mensaje fue un llamado de atención, incluso un cambio de perspectiva en la forma en que un líder superior veía su importancia en la edificación del reino de Dios. En su mensaje, una súplica a mis hermanas, no se anduvo con rodeos sobre lo que el Señor esperaba de sus hijas del convenio. Necesitamos sus impresiones, sus reflexiones y su inspiración. Necesitamos que hablen sin reservas y den su opinión en los consejos de barrio. Y destaca, instó el presidente Nelson y continuó, necesitamos mujeres que tengan un entendimiento sólido de la doctrina de Cristo y que lo usen para enseñar y ayudar a criar a una generación resistente al pecado. Necesitamos mujeres que puedan detectar el engaño en todas sus formas. Necesitamos mujeres que tengan la valentía y la visión de nuestra madre Eva. Y declaró simplemente, nosotros, los hermanos, no podemos reproducir la influencia sin igual que tienen ustedes. El ímpetu de lo que muchas mujeres consideraron un mensaje histórico para y acerca de ellas fue sencillo. Los hombres proveen para el presente, dijo él, pero las mujeres dan forma al futuro. Quería tratar de ayudar a las hermanas de la iglesia a comprender cuán distintivas e irreemplazables son en la obra del Señor. En su discurso, el presidente Nelson se refirió a una profecía que el presidente Spencer W. Kimball había hecho 39 años antes de que gran parte del progreso que tendrá la iglesia en los últimos días se deberá a que muchas de las buenas mujeres del mundo se sentirán atraídas a la iglesia en gran número. Eso solo sucederá en el grado en que las mujeres de la iglesia reflejen rectitud y sepan expresarse bien en sus vidas, y en la medida en que las mujeres de la iglesia sean vistas como singulares y diferentes de las mujeres del mundo, y lo hagan de una manera feliz. El presidente Nelson luego declaró sin reservas que las mujeres que viven hoy en día eran las que el presidente Kimball predijo, las que cumplirán esa profecía. Nadie que hubiera conocido al presidente Nelson a lo largo de los años se sorprendió en lo más mínimo por su mensaje. Siempre lo escuché referirse a mi abuela como una madre que era un ángel, dijo su nieto Stephen McKellar. David Webster dijo que cada vez que su suegro recibía un premio por su labor como médico o le preguntaban por qué eligió la medicina, él decía, porque no pude elegir ser madre. Él creía en eso.
y vivía de esa manera. Su respeto por las mujeres ha brillado en todo lo que ha hecho. Una noche mientras hablaba con cierta energía a una congregación de habla hispana en América del Sur sobre un tema que le preocupaba profundamente, el presidente Nelson dijo: como la madre de 10 hijos, puedo decirles que, y luego terminó la oración. El traductor, asumiendo que simplemente se había equivocado al hablar, lo tradujo diciendo, como el padre de 10 hijos. Pero la hermana Nelson escuchó ese desliz freudiano y se deleitó en tomar nota de ello. Cuando Russell dice que eligió la medicina porque no podía elegir la maternidad, lo dice en serio, dijo ella. Tiene profundos sentimientos personales sobre lo importantes que son las mujeres. Una de las primeras cosas que aprendí sobre él fue su profundo respeto por la feminidad y la maternidad, y cuán crucial cree que las mujeres son para la iglesia. Sus acciones sobre eso hablaban tan persuasivamente como sus palabras. En mayo de 2015, el entonces Elder Nelson y su esposa viajaron al área Europa Este, comenzando en Moscú. Susan Porter, esposa del Elder Bruce D. Porter, el presidente del área, quedó impresionada por la forma en que el Elder Nelson condujo un devocional en Moscú para los miembros de la iglesia. Antes de la reunión, él le pidió al Elder Porter y a su esposa, junto con el elder Donald L. y la hermana Diane Hallstrom, quienes los acompañaban, que hablaran cada uno. Cuando la hermana Porter le preguntó cuánto tiempo le gustaría que ella se tomara para su discurso, él respondió que podía tomarse todo el tiempo que necesitara. Sin embargo, para dejar el mayor tiempo posible para el elder Nelson, los Porter y los Hallstrom hicieron solo breves comentarios. Luego, la hermana Nelson se levantó y dio un mensaje maravilloso durante 20 minutos. Miré al elder Nelson, que parecía muy relajado, escuchando atentamente cada palabra que Wendy decía, y mirando a la congregación con amor, recordó la hermana Porter. El elder Nelson luego se tomó el resto del tiempo de la reunión. Saludó en ruso a los santos de los últimos días y habló con el corazón, dando un testimonio límpido. Cuando él concluyó, sentí que había yo presenciado algo muy significativo. Oré en mi corazón para que los santos de los últimos días rusos prestaran atención. El futuro presidente del Quórum de los 12 había hablado con sus acciones sobre la importancia del testimonio de las mujeres en la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Ese mismo estilo continuó durante todo el viaje. Otro de los momentos memorables de ese viaje ocurrió a la mañana siguiente, cuando los Nelson y los Porter, junto con el presidente de la misión Rusia Vladivostok, Gregory S. Brinton, su esposa Sally y su hijo Sam fueron en camioneta al lago Baikal, el lago de fisura más grande y profundo en el mundo. Ese lago, según la gente de Buriatia, fue visitado por el Salvador después de su resurrección y, por esa razón, el elder Porter pensó que los Nelson podrían disfrutar de la rara oportunidad de conocer sus orillas y caminar por sus alrededores. Los Nelson se maravillaron cuando el ambiente que rodea al lago, que tiene más agua dulce que los 5 grandes lagos de los Estados Unidos y Canadá juntos. Ese sentimiento sagrado continuó mientras caminaban brevemente por un mercado junto al lago. Luego, Sam Brinton, que acababa de regresar de servir en la misión Rusia Ekaterimburgo, entabló conversación con una mujer llamada Valentina.
que vendía pescado en el mercado. Valentina parecía estar tan encantada con ese brillante joven que hasta pidió conocer a su madre. Para su sorpresa, Sam fue con ella hasta la camioneta, donde esperaba el resto del grupo. Quiero conocer a la madre de este joven, explicó ella en su ruso materno. Es muy educado, inteligente y amable. Quiero conocer a la madre de este joven. La reacción de Valentina ilustró la creencia profundamente arraigada del presidente Nelson de que las mujeres tienen un impacto tan irreemplazable en los niños y jóvenes que, literalmente, dan forma al futuro. Había experimentado de primera mano la bondad de su propia madre, de su esposa Dancel, quien cuidó de manera ejemplar a su numerosa familia, y de Wendy, a quien vio como madre no solo de los miembros de su familia, sino también de amigas, de esposas de autoridades generales y de presidentes de misión que necesitaban aliento, y muchos otros más. Y él había tenido la infalible instrucción derivada de ser padre de 9 hijas y de una nuera que era amada también como una hija. Él los había visto seguir los pasos de su madre y tener una gran influencia en sus familias, en la iglesia y mucho más allá. Cuánto adoro a mis hijas, dijo él. Ellas dan forma al futuro del mundo. Sí, esas chicas pues saben cómo edificar la fe, cómo divertirse, cómo enseñar, cómo hacer un hogar. Ellas pueden hacerlo todo. Son madres en el sentido más elevado de la palabra, y las madres moldean el destino del futuro. Con 26 nietas, muchas de ellas ahora madres por derecho propio, y 64 bisnietas y contando, solo podía pensar que la influencia de las mujeres más cercanas a él, las de su propia familia, seguiría simplemente multiplicándose. A ellas y a cada una de las hijas del convenio, el presidente Nelson les hizo una súplica. Así que hoy suplico a mis hermanas en la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, que den un paso al frente, como nunca antes ocupen sus puestos en el hogar, en la comunidad y en el reino de Dios, que les corresponden y que son necesarios. Les suplico que den cumplimiento a la profecía del presente Kimball y les prometo, en el nombre de Jesucristo, que al hacerlo, el Espíritu Santo magnificará su influencia de un modo sin precedentes. A fines de la década de 1950, mientras estaba en los primeros días de su carrera como cirujano, el doctor Nelson había intentado salvar la vida de dos niñas pequeñas de la misma familia, Laurel Ann y Gayleen Hatfield, las hijas de Jimmy y Ruth. Ambas niñas murieron. Eso fue una serie de eventos traumáticos para todos los involucrados. Comprensiblemente los padres estaban afligidos, pero también espiritualmente destrozados. No solo perdieron a dos hijas, también perdieron su fe en Dios. Y desde el punto de vista de ellos, fue culpa de su cirujano. Debió haber sido capaz de salvar la vida de sus niñas. Durante décadas habían estado enojados con Russell M. Nelson por haberles fallado, y esa ira se enconó y creció con un profundo resentimiento que los alejó de la iglesia. Los Hatfield no tuvieron reparos en expresar su ira, incluso su odio hacia el doctor Nelson. Ese enojo se intensificó cuando el doctor Nelson se convirtió en el Elder Nelson, llamado a servir en el quórum de los 12 apóstoles. El Elder Nelson estaba muy consciente de esta hostilidad y eso lo entristeció. La muerte de esas dos niñas no solo lo había lastimado profundamente en ese momento, sino que también se sentía devastado por haber tenido
que ver con el descontento de los Hatfield con la iglesia. Se sentía personalmente responsable de la inactividad de ellos en la iglesia, así como de las diatribas que ellos hacían cada vez que alguien mencionaba su nombre o el de la iglesia. En repetidas ocasiones a lo largo de los años, había intentado establecer contacto con Jimmy y Ruth, generalmente a través de los líderes locales del sacerdocio, para que lo ayudaran, pero todo fue en vano. Un presidente de estaca tras otro le había dicho que los Hadfield literalmente lo odiaban, y ellos siempre se negaban a verlo. Para un hombre como el Elder Nelson, cuya naturaleza básica es evitar la contención y resolver rápidamente las diferencias, esa situación lo carcomió. Era una aflicción que lo había perseguido durante años. Entonces, una noche de 2015, casi 70 años después de esa primera operación quirúrgica fallida, el Elder Nelson fue despertado en medio de la noche por esas dos hijas de los Hadfield que estaban del otro lado del velo. No las vio ni escuchó con sus sentidos físicos, pero sintió su presencia y espiritualmente pudo escuchar sus súplicas. Tenían un mensaje corto, pero claro para él. Hermano Nelson, no estamos selladas a nadie. ¿Puede ayudarnos? A la mañana siguiente le contó a Wendy la vívida experiencia que había tenido durante la noche y con renovada determinación volvió a intentar ponerse en contacto con los Hatfield. Esta vez se enteró por medio del presidente de Estaca y del obispo del lugar donde vivían Jimmy y su hijo Sean, que Ruth Hatfield había fallecido. Para su sorpresa, el padre y el hijo acordaron reunirse con él. Los Hatfield vivían en una pequeña comunidad al sur de Provo, Utah. Por conveniencia para ellos, el Elder Nelson hizo arreglos para reunirse con Jimmy y Sean, junto con su presidente de estaca y obispo, el 26 de junio del 2015, durante el seminario para los presidentes de misión recién llamados, que se lleva a cabo anualmente en el Centro de Capacitación Misional de Provo. El ambiente era tenso cuando el Elder Nelson entró en la habitación. Los Hatfield no iban a hacer que esta visita fuera placentera para esa autoridad general a la que habían odiado durante años. El Elder Nelson comenzó la conversación y durante los primeros minutos sintió que no estaba llegando a ninguna parte. Finalmente se arrodilló frente a Jimmy Hatfield, ahora ya de 88 años. Le habló del adelgazamiento del velo que había experimentado unas semanas antes y de las súplicas de Laurel Ann y Gay Lynn para que se sellaran a sus padres. Luego dijo, Jimmy, sería un honor para mí ser el que le selle a su esposa y a sus hijos, a usted y a su esposa. Mientras el Elder Nelson hablaba en voz baja con Jimmy, el espíritu inundó la habitación. Jimmy Hatfield ahora estaba escuchando, y era claro que las palabras del Elder Nelson resonaban en el tierno corazón de este padre. El Elder Nelson le dijo lo que se necesitaría para prepararse para estar listo y ser digno de entrar al templo. Y luego dijo, usted tiene 88 años y yo tengo 90. Así que eso significa que es mejor que se dé prisa. Después de unos momentos, Jimmy respondió, está bien, lo haré. El Elder Nelson luego se volvió hacia el hijo de Jimmy y le dijo, Sean, esta familia se va a sellar. ¿Está dispuesto a ser sellado con ellos? Y él respondió, sí, lo haré.
Esos varones de la familia Hatfield fueron fieles a su palabra, con la ayuda de los líderes del sacerdocio, de los maestros orientadores y del líder misional del barrio, así como también de jóvenes misioneros y una pareja de misioneros mayores. Dieron los pasos necesarios para entrar al templo y recibir sus propias investiduras. Durante los meses intermedios, el presidente Nelson se convirtió en presidente del Quórum de los 12 y el 24 de noviembre de 2015 tuvo el enorme privilegio de sellar en el templo de Payson, Utah, a Ruth y Jimmy Hatfield y luego a sus 4 hijos. El presidente y la hermana Nelson, los Hatfield e innumerables amigos y familiares lloraron ese día cuando muchos corazones fueron sanados, incluidos los corazones de los Hatfield en ambos lados del velo. Por primera vez en décadas, el presidente Nelson ya no sentía la angustia de saber que la familia Hatfield lo odiaba. Posteriormente habló sobre esta experiencia en la conferencia general. Reflexionando en ello, me maravillo de Jimmy y Sean y de lo que estuvieron dispuestos a hacer, dijo él. Ellos se han convertido en héroes para mí. Si pudiera haber cumplido el deseo de mi corazón, ese sería que cada hombre y jovencito de esta iglesia demostrara el valor, la fortaleza y la humildad de ese padre y su hijo. Ellos estuvieron dispuestos a perdonar y olvidar sus viejas heridas y hábitos. Cada uno estuvo dispuesto a convertirse en un hombre que porta el sacerdocio con dignidad, según el orden más santo de Dios. El elder Gregory A. Switzer estaba sentado en el estrado y miraba los rostros de la familia Hatfield mientras el presidente Nelson hablaba. Pude ver la emoción de ellos. Posteriormente, el presidente Nelson bajó del estrado y ellos fueron las primeras personas a las que se acercó. Todavía se preocupaba por sus pacientes. Finalmente, después de casi 6 décadas, el presidente Nelson pudo ayudar a sanar los corazones de la familia Hatfield. En el proceso, su propio corazón fue sanado también. Hermanos, hemos terminado con esta parte de la vida del presidente Russell M. Nelson. Se darán más detalles en el siguiente video. Sobre lo que hemos escuchado hoy, díganme, ¿qué aprendieron del profeta? ¿Y qué les llamó la atención de esta parte de su vida? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este video con los demás para que más personas puedan disfrutar de estas historias de la vida del presidente Nelson. Inviten a sus familiares y amigos que vengan al canal, que puedan suscribirse. Y como siempre, espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial, en este caso específico, para aprender algo más sobre la vida del presidente Russell M. Nelson. Nos veremos aquí en el próximo video, en la Arboleda Sagrada. Les mando un abrazo muy fuerte, mis queridos hermanos. Gracias por estar aquí. Gracias por tomar el tiempo de recordar algo de la vida de nuestro querido profeta, el presidente Nelson. Cuídense mucho, hermanos. Nos vemos. Chao.